chicos, chicas, bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a continuar con el repaso de estequiometría en el marco del tema de reacciones químicas y de balance con reacciones químicas, perdón. Entonces, continuemos con el material que venimos adelantando. Permítanme, comparto acá pantalla para seguir trabajando. Antes, recuerden pues dejar todos sus comentarios, inquietudes, dudas acá en la caja de comentarios. Y bueno, si les gusta el video y quieren que sigamos compartiendo más material, pues ese apoyo al canal. Continuamos por aquí. Bueno, acá tenemos el caso que estuvimos trabajando en nuestro último video, en el cual pues teníamos la alimentación equimolar de los reactivos para la combustión del propano, que serían propano y oxígeno. En el video anterior pues trabajamos al detalle este caso, así que los invito a que lo vean si no lo han visto. Y el día de hoy vamos a trabajar con cómo podemos calcular ese porcentaje del reactivo en exceso, la cantidad que nos sobra. Y también vamos a trabajar sobre toda la fracción de conversión dentro de una reacción. ¿Listo? Para finalizar este punto, veamos una comparación de los elementos claves que vimos en los dos videos anteriores, que fue la alimentación estequiométrica de los reactivos y la alimentación equimolar, para que lo tengan muy presente. Es una diferencia que es bastante clave de tener, de identificar, entonces para que lo puedan visualizar mejor, aquí les dejo este pequeño resumen donde comparamos la diferencia entre la alimentación estequiométrica y la alimentación equimolar en una reacción química, ¿vale? Bueno, continuemos con el punto del día de hoy. Tenemos el caso C, donde vamos a identificar la fracción en exceso y el porcentaje en exceso de ese reactivo o de esos reactivos en exceso, ¿vale? Primero veamos la definición, como lo ven acá. En esta parte dice, es la relación de moles en exceso, visión entre los moles que están en exceso, es decir, esos moles que nos sobran, sobre los moles estequiométricamente necesarios para que ese reactivo o esos reactivos en exceso reaccionaran con todo el reactivo límite alimentado. ¿Listo? ¿Cuál es la clave de este concepto? Y sobre todo en la relación que tenemos aquí en esta parte. A señalar aquí esta última parte. Vamos a señalarlo aquí. Ojo, fracción en exceso, ¿cómo lo vamos a calcular o a determinar? Serían los moles en exceso, sobraron, sobre los moles estequiométricamente necesarias para reaccionar con todo el reactivo límite alimentado. Con todo el reactivo límite alimentado. Esto es algo que lo señalo allí porque puede causar alguna confusión. ¿Listo? Y ahorita vemos cómo determinamos eso. Entonces, digamos que aquí resumiendo esta relación nos dice los moles en exceso, serían el numerador, sobre los moles de ese reactivo estequiométricamente necesario, o sea, calculado, teóricos, para que se consuma todo ese reactivo límite. Si queremos expresarlo de otra forma, también podemos expresarlo. Los moles en exceso serían, perdón, los moles que se alimentan menos los estequiométricamente necesarios. Sería la resta entre esos dos, pues serían los que quedan en exceso sobre los moles estequiométricamente necesarios, ¿no? Haciendo la división aquí, recuerden que el denominador en este caso aplica tanto para los dos términos del numerador, entonces podemos expresar esta
esta relación de la siguiente forma: Na entre Ns menos Ns sobre Ns, que sería 1, y nos quedaría que la fracción en exceso sería los moles alimentados de ese reactivo en exceso sobre los moles estequiométricamente necesarios menos 1. Sería como la relación allí. Y el porcentaje en exceso simplemente sería la fracción en exceso, que lo calculamos de esta forma, que nos daría un decimal, una fracción de todo lo que se alimenta, por 100. ¿Listo? Esa sería nuestra forma de calcular o determinar la fracción en exceso y el porcentaje en exceso. No es tan complicado, ahorita lo vamos a ver con este ejemplo. Bueno, entonces, en este caso, para ya pasar a nuestro tablero, tenemos que se alimentan 24 moles de propano y 160 moles de oxígeno. Nos están pidiendo que determinemos los productos o lo que salen de la caldera. Pues como vamos a calcular el porcentaje en exceso, presumimos que alguno de los dos está en exceso, ¿cierto? Vamos a determinar cuál es el reactivo en exceso. En este punto, vamos a trabajar en moles para simplificarnos el paso de pasar de gramos a moles, pero bueno, ya saben cómo hacerlo. Si no lo recuerdan, pueden consultar en los videos anteriores, donde ahí hacemos los ejercicios pasando o iniciando con gramos en la corriente de los reactivos. Bueno, entonces veamos, vamos a la pizarra, a nuestro tablero, para trabajar con el punto. ¿Listo? Bueno, veamos por aquí, caso C. Ya saben, tenemos aquí nuestros reactivos, 24 moles de propano y 160 moles de oxígeno, y pues nos están pidiendo que veamos cuáles son los productos. Vamos a calcularlo en moles, como les dije. Ya saben que por aquí va a salir CO2 y va a salir agua. Y también va a salir el reactivo que está en exceso. En este caso, o en este momento no sabemos cuál de los dos es, si es el propano o el oxígeno. Y nuestro reactivo límite se va a consumir totalmente, completamente. Entonces, primero vamos a determinar cuál es el reactivo límite de nuestra reacción. Recordando, vamos a ir aquí, la anterior, ¿no? Vamos a tomar aquí nuestra reacción. Y la vamos a llevar acá. Ahí tenemos nuestra reacción. Esto, esta es nuestra reacción ya balanceada. Vamos a inicialmente identificar cuál de los dos reactivos es nuestro reactivo límite, si el propano o el oxígeno, y cuál sería en su defecto el reactivo en exceso, ¿vale? Recuerden el método que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Vamos a, para cada uno de nuestros reactivos, para el propano y para el oxígeno, vamos a hacer una relación sencilla. ¿Cuál es la relación? Vamos a dividir entre los moles alimentados, que serían 24 moles, sobre el coeficiente estequiométrico de la reacción. Para el propano ya sabemos que es 1. Y lo mismo hacemos con el oxígeno. Serían 160 moles sobre 5. Aquí tendríamos nuestro cálculo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. 160 entre 5, para no equivocarnos, nos daría 32. Y
Aquí sería 24. Ya saben cuál es el criterio para identificar nuestro reactivo límite, el que nos dé la menor relación. Para este caso sería nuestro reactivo límite, que sería el propano como reactivo límite. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que con las cantidades que se alimentan, siguiendo la estequiometría de la reacción, el propano puede reaccionar 24 veces. Se puede dar 24 veces la reacción, por decirlo de alguna forma. Y el oxígeno, perdón, se puede dar 32 veces. Como el propano va a agotarse primero, va a ser nuestro reactivo límite. ¿No? Ese sería nuestro criterio para identificar el reactivo límite. Una vez identificado el reactivo límite, ya sabemos que el exceso es el oxígeno. Vamos a poner que por acá, en esta corriente, sale oxígeno, ¿no? En las corrientes de la salida. Y el propano se consume completamente. Paso siguiente sería calcular cuánto de esos productos se está produciendo, valga la redundancia, en el caso del CO2 y del agua, con esos 24 moles de propano. Entonces, sencillito, ¿cierto? Vamos a calcular el CO2 en la salida. Sería 24 moles de propano que alimentamos por la relación molar. Aquí en este caso sería de 1 a 3 entre el propano y el dióxido de carbono. Entonces sería, como el propano está arriba, vamos a colocarlo abajo, un mol de propano, que lo hacemos así para poder cancelar este con este. ¿Listo? Y arriba colocamos los 3 moles de dióxido de carbono, que sería la relación molar. ¿Listo? Ahí tendríamos la relación. Hacemos lo mismo con el agua para saber cuánto se produce de agua. Sería, lo alimentado serían 24 moles de propano por, hacemos lo mismo, un mol de propano, ¿cierto? Y la relación estequiométrica aquí es de 1 a 4. Entonces sería 1 a 4. 4 moles de agua. ¿Listo? Hacemos el cálculo 24 por 3 en este caso, entre 1 para el caso del dióxido de carbono y 24 por 4 entre 1 para el caso del agua. Entonces, vamos a verificarlo aquí en nuestra calculadora. 24 por 3, 72. ¿No? 72 moles de dióxido de carbono. Y para el caso del agua sería 24 por 4, 96. ¿Sí? Esas son las cantidades en moles producidas de los productos dióxido de carbono y agua. Ahora, ¿cuánto de oxígeno sale también en la corriente de salida? Aquí lo que va a salir es lo que queda en exceso, lo que sobra, lo que no reacciona. ¿Cómo lo determinamos? Vamos a calcular. Entonces, O2 en exceso. Vamos a primero determinar, ¿ya? Pero vamos a calcular O2 en exceso. Para calcular el oxígeno en exceso, recuerden que vamos a primero restar cuánto alimentamos, que son 160 moles, menos cuánto es lo que realmente se consume. Entonces, para el caso del oxígeno tenemos que
24 moles de propano van a reaccionar considerando la reacción de 1 a 5, ¿cierto? Por cada mol de propano reaccionan 5 moles de oxígeno. Tenemos 24 moles por 5, 120 moles de O2. Estos moles de O2 son los que efectivamente logran reaccionar con todo el reactivo límite. ¿No? Si volvemos a la reacción, perdón, a la relación que estábamos trabajando, estos son los moles estequiométricamente necesarios para que reaccionen con todo ese reactivo límite. ¿Listo? Ahí tendríamos esa cantidad. Como se alimentan 160 y se consumen 120, por diferencia sabemos que nos sobran 40, que son los que salen de una, ya sin hacer mucho cálculo. Entonces vamos a calcular eso. Los moles de oxígeno en exceso serían los moles que se alimentan menos los moles estequiométricamente necesarios. Para este caso tenemos 160 menos 120 es igual a 40 moles de CO2 en exceso. Así de sencillo. O sea que en la corriente de salida, por acá, estos serían los 40 moles de oxígeno que salen sin reaccionar. Adicionalmente, podemos calcular la fracción en exceso. La fracción en exceso, si volvemos a nuestra ecuación, sería los moles alimentados entre los moles estequiométricamente necesarios menos 1, ya que tenemos todos los parámetros ahí. ¿Vale? Entonces sería la fracción en exceso, sería colocarlo así, sería los moles alimentados sobre los moles estequiométricamente necesarios menos 1. ¿Listo? Eso, ¿cuánto nos daría? Los moles alimentados serían 160. Los moles estequiométricamente necesarios 120 menos 1. ¿Eso cuánto nos daría? Vamos a hacer el cálculo. 160 entre 120 menos 1 daría 0.33. ¿Listo? Sería la fracción en exceso. Y el porcentaje en exceso del oxígeno, colocarlo así, sería la fracción en exceso por 100. Que sería 33 o 33%. Simplemente sería multiplicar el valor que obtuvimos aquí por 100. Y nos daría el porcentaje del reactivo límite, que es del reactivo en exceso, perdón, que es el oxígeno. Así de sencillo podemos determinar la fracción en exceso y el porcentaje en exceso. ¿Cuál es la clave aquí? Este denominador que está aquí, muchachos, voy a señalarlo aquí con el verde. La cantidad estequiométricamente necesaria para que se consuma todo el reactivo límite. Miren que lo hicimos acá arriba. Tomamos todo el reactivo límite alimentado, son los 24 moles, y hallamos cuánto de oxígeno se necesita para que se consuma todo ese reactivo límite. Ya saben que simplemente es hacer aquí el cálculo estequiométrico. Esa es la clave de este punto de la fracción en exceso. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces, volvamos a nuestra presentación. Por
favor. Y ya tenemos los resultados, ¿cierto? Y pasemos al siguiente tema, que es el de la fracción de conversión de nuestro reactivo límite. ¿No? Fracción de conversión. Ahora, hasta el momento, los 3 casos que hemos visto anteriormente, hemos hecho una presunción, ¿cierto? ¿Cuál es? Que estamos asumiendo que todo ese reactivo límite que se limita se consume. Todo lo que entra reacciona y se transforma en los productos. Sin embargo, chicos, eso pues en la vida real no siempre sucede. Bueno, muy poco probable que suceda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que, aunque alimentemos un reactivo y este sea el reactivo límite, no todo el reactivo límite va a consumirse, no todo va a reaccionar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener como una especie de eficiencia en nuestra fracción, en nuestro reactor. No todo reacciona. Parte del reactivo reacciona, se consume y parte queda sin reaccionar. Por ende, ahora va a salir parte del reactivo en la corriente de salida, o sea que sería otra sustancia más que sale de nuestro reactor, en el caso que hemos analizado previamente en nuestra caldera. ¿Vale? Entonces, importantísimo tener en cuenta eso, que va a ser otro dato que vamos a tener que trabajar y tener en cuenta. Bueno, veamos un ejemplo sencillo aquí para que veamos de qué trata esto. Supongamos que tenemos aquí un reactor, en caso un reactor tipo tubular, en el cual se está dando esta reacción. A produce B. A produce B. Nos dicen que se alimentan 100 moles por hora de A. Hay un flujo molar de A. Y en la salida obtenemos que se producen 90 moles por hora de B, pero también salen 10 moles por hora de A. Debemos entender aquí que de los 100 moles de A no reaccionan todos porque salen 10, es decir que se consumen o reaccionan realmente la diferencia. 100 menos 10, 90. Esa es la cantidad de moles de A que realmente reaccionan y se convierten en P. Aquí en este caso, miren, simplemente que sería la fracción de conversión, sería los moles que realmente se consumen, o sea, los que reaccionan, entre los moles alimentados. Para este caso que estamos viendo aquí serían los moles consumidos, serían 90, serían los moles alimentados menos los estequiométricamente o los que reaccionan, entre los que se alimentan. Serían 90 entre 100, 0.9. Sería nuestra fracción de conversión. Y si estamos hablando de porcentaje de conversión, simplemente sería, como lo vimos en el ejemplo anterior, multiplicar esta fracción de conversión por 100 y nos daría el 90%. Así de sencillo es. ¿Listo? Ahora veamos el caso de estudio. En nuestro estudio, ahora entonces, en el caso de estudio nos dicen, vamos a determinar la fracción y el porcentaje de conversión o bueno, vamos a calcular más bien los flujos de salida de tanto A y B, que serían las sustancias que intervienen en esta reacción, lo estamos trabajando de forma general, con una conversión del reactor del 75%. Entonces nos dan la información que
entran 100 moles por hora de A, el flujo molar de A pasa por el reactor, se da esta reacción a 1 mol de A produce 2 moles de B, ojo allí con la relación molar. Nos están diciendo que la fracción de conversión es del 0.75 o del 75%, si estamos hablando de porcentaje, y nos piden que determinemos cuántos moles de A salen y cuántos moles de B salen, o flujo molar de A y de B. ¿No? Entonces vámonos a nuestro tablero. ¿No? Dejemos de compartir por acá y nos vamos a nuestro tablero. Listo. Vemos aquí, pero bueno, este es el caso de, ¿cierto? Sería de paso, geometría, caso D. Bueno, tenemos ahí nuestro repaso con este punto. Bueno, primero vamos a ver cuánto se está produciendo de B y cuánto sale de A sin reaccionar, cuánto no se consume. Aquí pues no tenemos que determinar reactivo límite ni reactivo en exceso porque es solamente un reactivo. Y vamos a ver entonces cuánto sale. Primero, con la fracción que es el 75%, por 0.75, vamos a ver efectivamente cuánto de ese reactivo límite, reactivo en este caso, están reaccionando. Si recuerdan, la ecuación de la fracción de conversión es los moles consumidos sobre los moles alimentados. Entonces, vamos a ver. Entonces, la fracción de conversión vendría siendo los moles que reaccionan, por hablarlo así, o los que se consumen, sobre los moles alimentados. Si ya nosotros tenemos la fracción que es 0.75 y ya tenemos los moles alimentados, simplemente podemos calcular los moles que reaccionan de ese reactivo. Vamos a despejar de aquí los moles alimentados, los pasamos a multiplicar acá y nos quedaría que los moles que reaccionan vienen siendo igual a 0.75 por los moles alimentados. En este caso son 100 moles por hora. ¿Listo? ¿Sí? Y nos queda que los moles que reaccionan de A y de A vienen siendo 0.75%, es decir, 75 por. Esa es la cantidad de moles de A que efectivamente están reaccionando. Por ende, la diferencia, que sería 100 menos 75, son los que quedan sin reaccionar y serían los que saldrían por acá. ¿Vale? Así de sencillo. Los moles que sobran, que quedan sin reaccionar, serían los que se alimentan menos los que reaccionan, serían 25 moles de A. Salen por ahí. Listo, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de B que se produce? El flujo de B. Entonces, con la cantidad que reacciona, producción de B sería la cantidad de A, no la que se alimenta, sino la que efectivamente reacciona. Recuerden que parte de A no reacciona. Lo tenemos que tener en cuenta. Entonces sería lo que reacciona de A, ¿cierto? Que son los 75 moles por hora, por la relación molar. ¿Cuál es la relación molar? De 1 a 2.
sería por cada mol por hora de A que reacciona, se producen 2 moles por hora de B. ¿No? De esa forma, ya podemos simplificar moles de A, eliminarlo y obtendríamos que el producto de 75 por 2 sería 150 por hora de B. Esta es la cantidad de B que se produce y que por ende sale de nuestro reactor. ¿No? Ya tendríamos todo resuelto. Ahora, aquí hay algo curioso, pero que tenemos que tener muy en cuenta. Si nos fijamos por acá, en la alimentación tenemos que entran 100 moles de A, pero en la salida sumamos los moles de A con los moles de B, darían 175 moles en la salida, ¿cierto? Entonces, mol por hora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Ojo, esto no es un error. Recuerden que lo que se debe conservar es la masa, no necesariamente los moles. En este caso, pues, no nos afectaría en nada que la cantidad de moles sea diferente en la entrada y en la salida. Si quisiéramos verificar si realmente la masa se conserva, tendríamos que conocer qué es A y qué es B, pero como en este caso no nos están diciendo qué es A, o sea, qué sustancia representa A ni qué sustancia representa B, no podemos obtener su peso molecular para saber si realmente esos moles, convirtiéndolos a masa, son equivalentes. Seguramente, pues sí son equivalentes. ¿Listo? O serían iguales lo que entra con lo que sale en masa. Pero recuerden que aquí los moles no necesariamente se van a conservar. Es algo que puede generar confusiones en algunas ocasiones, pero tienen que tenerlo siempre presente. Los moles no necesariamente se conservan. Puede que pase, pero si no pasa, no hay problema. Lo que sí tendríamos que poder verificar es que la masa se conserva. ¿Listo, chicos? Sería nuestro ejercicio. Miren que no es nada del otro mundo. Aquí ya estuvimos revisando los conceptos de fracción en exceso o del reactivo en exceso y su respectivo porcentaje y la fracción de conversión del reactivo límite y su respectivo porcentaje. Bueno, volvemos acá a nuestra pantalla y les voy a dejar un reto. Aquí. Este sería nuestro ejercicio reto para que lo trabajen, lo revisen con calma. Dejen al final en los comentarios si logran hacerlo, coloquen hecho sin problema o tuve algún inconveniente. Y si, dependiendo de lo que comenten, si hay muchos que tienen alguna duda o inquietud, pues hacemos un video y lo revisamos y trabajamos también otros ejercicios. Bueno, no siendo más, muchachos, chicos, chicas, gracias por estar por acá nuevamente. Recuerden, cualquier inquietud, cualquier duda, déjenla sin ningún problema. También apoyen el canal para pues, sigamos compartiendo más contenido. Si les interesa cualquier tema en particular, pues también lo dejan, lo escriben. Suscríbanse y coloquen allí la campanita para que les avise para los próximos videos. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Chao, chao.